para entrar a las 9 de una vez en el clamor y así ganar tiempo, gloria a Dios. Así que vamos, hermanos, a Apocalipsis 14. Amén. Y dijimos que en Apocalipsis 13 vemos cómo reaparece la bestia. Y en el versículo 11, Apocalipsis 12, la otra bestia, que es el falso profeta. La primera bestia del 13:1 es el anticristo. 13:1. La segunda bestia de 13, versículo 11, es el falso profeta. Pero después que vemos todo este escenario del capítulo 13 y que termine el versículo 18 diciendo: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento encuentra el número de la bestia, pues su número es, número de hombres, 666. Dijimos que no hay exactamente, el Señor no ha querido revelar, las cosas secretas le pertenecen a Él. Y exactamente Él no ha querido revelar qué es el sello. Tenemos una idea y hay miles de interpretaciones, sin temor a equivocarme, pero conforme a lo que se está preparando científicamente y el adelanto de la ciencia y del chi, de las marcas que tienen la información, podemos deducir que es una marca con información que puede tenerse aquí. Cuando usted pone la mano aquí, hermano, yo no creo que aquí haya lugar para poner un chi, por más pequeño que sea. Le podemos decir que es una marca. ¿Están aquí? No es el chi, porque ya sí comenzó a ponerse y la iglesia está aquí y el anticristo no ha aparecido. ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces descartamos el chi. Es una marca. Amén. Pero I gotta go new right now. Esa marca no es para usted. Ay, Dios mío, nada más lo cree Natalie. Yo dije, esa marca no es para usted. ¿Cuántos dicen amén? Leemos Apocalipsis. Vamos a leer desde el 1 hasta el 13 solamente. Amén. Aunque podemos leer todo, pero vamos a leer del 1 al 13. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque solamente vamos a tocar el primer versículo, el 1 y el 2. Apocalipsis 14, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me puede poner el fondo negro? No sé. Yo lo puedo leer de aquí, pero el que está afuera no lo puedo leer, aunque todos tienen su Biblia. Ahí. Dios mío, pero qué gloria. Esa gente está ungido allá atrás. Dice: después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. 144,000. Aleluya. Que tenían el nombre de él, el de su Padre, escrito en la frente. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Sigue. Podía aprender, aquí vemos 3 grupos, los 144, los seres vivientes y los ancianos. Y ya estudiamos que los ancianos representan la iglesia. ¿Están aquí? Dice: podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, o sea, que fueron sacados en la gran tribulación. Recuerde eso, no se lo olvide, que ya lo hemos estudiado del capítulo 7 de Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Hay una interpretación, mientras estudiaba, hay una explicación en cuanto a esto. Pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero. Donde quiera que va, esos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Miren qué nivel de misericordia de Dios, que en ese tiempo no solamente los 144,000 sellados van a predicar el evangelio de las tribus de Israel, no tiene que ver nada con los gentiles, ni lo que por ahí algunas sectas inventan, que esos son gente así. No, son hebreos, redimidos, convertidos a Cristo. Todos recordamos que ahora mismo hay un velo puesto en el pueblo de Israel. Hay un velo, como dice 2 Corintios 3, que cuando el velo se les ha quitado es cuando se arrepientan y crean en el Señor. ¿Están conmigo? Ahora hay un velo que ellos tienen por cuanto no creyeron en el Mesías. Amén.
Dice de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sigue, ovejita. 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguna adora a la bestia, mire qué, ¿cómo se llama? ¿Qué juicio hay aquí? Solo que en ese tiempo adoren la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. Esto no es un cuento, hermanos. Con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, dentro de la tribulación, los que no se adoran a la bestia, los que no se ponen la marca y están dispuestos a morir por la causa de Cristo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Puede sentarse. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, bendice esta iglesia, habla los corazones y que podamos recibir y no ser oidores olvidadizos, sino oidores de tu palabra y hacedores de ella. ¿Cuántos están aquí? Decíamos, hermanos, que en el capítulo 13 encontramos esa entrada el versículo 1 que habla de la bestia, y en el 11, repito, de la segunda bestia, que es el falso profeta, y encontramos la trilogía, el dragón que le dio poder a la bestia, y la bestia le da el poder al falso profeta, que es la segunda bestia, una trilogía. Pero mire cómo entra el capítulo 14. Capítulo 14 entra, dice, después miré y he aquí. Dice, después. O sea, hubo un suceso. Hubo cosas que pasaron que nosotros encontramos en el capítulo 13, 12 y 13. De manera que después de este tema del reino de la bestia y todo lo que él hace, encontramos en el capítulo 13 cómo se levanta, en el capítulo, cómo lo adoran los moradores de la tierra por esa herida de muerte y que fue sanada y que hay una simulación de una resurrección. Hermano, esto es tan maravilloso, este Apocalipsis, y lo que encontramos en el 13:4, cuando dice que fue herido de muerte y fue levantado y que todos los moradores de la tierra lo adoraron, diciendo, grande la bestia, ¿quién como ella? Porque hay una simulación. Ven, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar. Se le permitía la autoridad. De manera que en todo esto encontramos, hermanos, cómo hay una simulación. Miren esto. Primero tenemos la trilogía. El dragón, el anticristo, el dragón que es Satanás, el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Y dijimos que el anticristo es un gobernante político, pero la bestia es un gobernante religioso. Y vemos la unidad que hay siempre en lo que ellos van a hacer, de llevar a la gente a adorar a la imagen. Porque dijimos el martes que si hay algo en el hombre, es que hay un deseo en ellos natural de adorar algo. O adoran al hombre, o adoran al artista, o adoran al cantante, o adoran al presidente, o adoran una imagen y adoran. Porque hay una necesidad en el hombre, en la creación de Dios. Hay una necesidad de un vacío que quedó cuando el hombre adoraba a Dios al principio, cuando fueron creados, y que Jesús se paseaba en medio del huerto.
y adoraba, y ellos adoraban al Señor y hablaban con Dios. Y dijimos todo eso, y estoy recapitulando para abrir el entendimiento en esta noche del capítulo 14. En todo eso encontramos, hermanos, que la idea del anticristo, la idea es tratar de convencer no solamente al mundo, sino convencer al pueblo de Israel. Y por eso es que todo lo que él hace es una imitación de lo que ya pasó. Y por eso es que la herida de muerte, que se le permite que lo hieran de muerte, y que hay una simulación de una supuesta resurrección, tiene que ver con lo que estaba descrito que ya se cumplió. Porque él se levanta después de la herida de muerte, después de 3 días. ¿Cuándo resucitó el Señor? Después de 3 días. Y todo lo que hace el anticristo es una imitación, al igual que el falso profeta, que va a hacer milagros, prodigios, y que va a llevar a la gente a esa falsa adoración. Ahora mismo no tenemos el anticristo literalmente, pero tenemos espíritu del anticristo que está operando. Porque todo lo que Satanás quiere es apartar al hombre de la verdadera adoración al verdadero Dios. Y por eso decía anteriormente que hay tantos miles de religiones falsas y otras que no reconocen al Espíritu Santo, la tercera persona, no reconocen a Jesús como Dios mismo, no lo reconocen, porque todo lo que Él quiere es apartar al hombre de la verdad. Y por eso que Jesús decía, estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y no lo voy a limitar solamente aquí al sacrificio, al templo, porque ya yo no quiero más sacrificio. Yo voy a morir en la cruz del Calvario para que un solo sacrificio puedan adorarme en espíritu y en verdad. No limitado a un lugar, no limitado a un sacrificio año tras año, sino que podamos adorarlo en todo tiempo. Y no solamente el pueblo de Israel me va a adorar, sino que todo aquel que cree en mí va a poder adorarme en espíritu y en verdad. ¿Cuánto da un aplauso al Señor en esta hora? Aleluya. De manera que en el 13 encontramos el reino del anticristo, o le llamamos el imperio avivado de Roma. Y en el 14 se pone manifiesto que vale la pena seguir el Cordero y mantener el testimonio cristiano. En los primeros versículos de este capítulo aparece el Cordero en lugar de la bestia. Y miren lo que dice el versículo 1, el 14. Después miré y aquí el Cordero, dice, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Todo lo del anticristo es imitar. Y aquí sello se refiere mayormente a la unción y el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre esos 144, que lo encontramos también en Apocalipsis 7. Las falsas enseñanzas o falsa doctrina dicen que esos 144 son personas normales, los testigos de nadie. Dios no se han desacaron ese disparate. Nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 7. Vaya conmigo a Apocalipsis 7. Por eso, hermano, que para poder dar una interpretación a la escritura clara, necesitamos tener el Espíritu Santo. Yo dije, necesitamos tener el Espíritu Santo. Hello, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios que te da la iluminación de la palabra del Señor? Y cuando vamos atrás un poquitico, en el capítulo 7 leímos: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, Apocalipsis 7, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. O sea, hubo un stop en cuanto a los juicios. 3, diciendo: no haya daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Hubo un stop. Paren todo ahora, ángeles, que vamos a separar los hombres del pueblo hebreo que van a predicar ahora el evangelio. Ya la iglesia no está. Y en el capítulo 5 vamos a ir, la iglesia ha sido arrebatada en el 4. De manera que el mensaje que predicamos como iglesia, ahora lo van a predicar los 144,000. Lo van a predicar los 2 testigos del capítulo 11, ya lo estudiamos. Y luego vamos a ver en capítulo 14 al final cómo también
ángeles predican el evangelio. Pero ahora le toca a usted y a mí como iglesia. ¿Están aquí? Sigo. Dice 4. Y vi el número de los sellados. 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. La palabra es clara. Aquí no hay que buscar, espérate, esto no es una metáfora, no es una alegoría, es literal. 144 hebreos. Y menciona la tribu, literalmente, hace una exclusividad de la separación. Y dice 144,000 sellados de la tribu de los hijos de Israel. No dice de la tribu de Luis Mercedes. Hello. Ni americano, ni ecuatoriano, ni mexicano, ni dominicano, ni puertorriqueño. Dice de la tribu. ¿De dónde? De la tribu. Entonces la palabra es clara. De la tribu de Israel. Entonces el Señor nos está mostrando aquí el nuevo periodo y el trabajo ahora que van a hacer el pueblo de Israel, que desechó al principio al Mesías que había llegado. Entonces, ¿qué está pasando? Que el pueblo de Israel es tan, ¿cómo le digo? Todo el que le habla a ellos tiene que ser de ellos, para ellos recibir. ¿Sí me están entendiendo? Aunque ellos escuchan los gentiles que le predicamos el evangelio, el Señor se ha encargado de que sean gente de ellos mismos. Por eso es que los profetas, o los dos profetas testigos del capítulo 11, son dos hombres de Dios, profetas de Dios, que son reconocidos por el pueblo de Israel. Y entendemos que Elías es uno y Moisés es otro. Hay una, y estudiamos eso, porque no es Enoc. Muchos dicen, no, es Enoc y Elías, porque Enoc no vio muerte, y Elías no vio muerte, y Moisés sí murió. Y decíamos, ¿por qué el Señor guardó el cuerpo de Moisés? ¿Por qué lo escondió? Porque no dejó que nadie lo tocara. ¿Acaso no puede el Señor levantar un muerto de 3,000 años? Hello. Entonces encontramos en Hebreos capítulo 11:5 que dice, y Enoc, Hebreos 11:5, déjame ver si estoy bien, porque no es Enoc. La Biblia no se contradice. ¿Por qué no es Enoc? Hebreos 11:5, vamos a ver. Por la fe no fue traspuesto, arrebatado, para no ver muerte. Entonces, sí se fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, aquí vemos un tipo del arrebatamiento. Si la Biblia dice que fue traspuesto para no ver muerte, y los testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis me dice que ellos van a morir y a los 3 días van a resucitar, entonces la Biblia no se equivoca. No puede ver muerte porque no hay muerte. Ahora Dios sí puede resucitar a Moisés y morir otra vez, porque el Señor resucitó a Lázaro y murió, y va a ser resucitado de nuevo cuando el Señor venga. ¿Dónde está la iglesia aquí? Entonces la Biblia no se contradice. Entonces Satanás luchaba por el cuerpo de Moisés. Lo encontramos en Judas. Encontramos otro detalle en Mateo 17. ¿Quién aparece en la transfiguración de Jesús? ¿Quién aparece en la transfiguración de Jesús? Vamos a Mateo 17. Aleluya. ¿Quién? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos todo su esplendor, su gloria. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías. ¿Por qué no fue Enoc y Elías? ¿Por qué entonces son esos dos testigos que van a venir en el capítulo 11? Porque recuerden que Moisés representa la ley y Elías los profetas. Entonces Dios es tan detallista en lo que hace. Y por eso aquí nosotros encontramos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y quiere que hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras Aarón hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Pero Moisés y Elías no van a venir para predicar la ley, van a venir a predicar el evangelio. ¿A quién? A Israel. Porque acuérdense que en el arrebatamiento termina el periodo de la gracia. Entonces empieza un periodo, las 70 semanas de Daniel, como dice Daniel capítulo 9. Empieza ese periodo. Déjame ver si voy bien. 4 minutos me quedan para orar. ¿Están conmigo? Aleluya, te adoramos, Jesús. Capítulo 9, versículo 24 de Daniel en adelante. Dice: 70 semanas están determinadas. Esta es la profecía de Daniel. Acuérdense que hay una concordancia, hay una entre Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, Zacarías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, le dice el Señor a Daniel, y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues? Se entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, de la salida que salieron de después de la cautividad, príncipe, habrá 7 semanas primero, y 62 semanas se volverán a edificar. 7 primero, eso fue antes de los 400 años, y 70 antes de que viniera el Señor, la muerte. 7 semanas. Estas son semanas de años, acuérdense. Y 62 semanas son 7, y 62 son 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo de angustia. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso pasó en la venida del Señor. De manera que en las 69 estaba supuesto entrar las 70 semanas de Daniel, pero al pueblo de Israel no creer en el Mesías. Entonces esa semana 70, en la 69 entra el periodo de gracia de la iglesia, y Dios a tratar con la iglesia. Acuérdense que ya esto nosotros lo estudiamos, estamos refrescando la mente. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, sigue, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces, lo que falta aquí es la última semana. ¿Cuál es la última semana? La semana número 70. ¿Cuál es la número 70? La semana que son 7 días, que son 7 años de gran tribulación. ¿Me están siguiendo? Entonces, desde las 69 semanas comenzó un periodo de la iglesia, que es el periodo de gracia, el más longevo, cuando hablamos de las dispensaciones, y encontramos la palabra dispensación en la Biblia. Hello, que es tiempo, es periodo. Entonces, ahora nosotros estamos en la gracia. Y va a suceder el arrebatamiento, que ustedes saben, ya le estoy repitiendo para que entre esa última semana de Daniel. Se le llama la 70 semanas de Daniel, la última. Donde en esa 70 semanas última, el principal objetivo del Señor, recuerde esto, es tratar con Israel, es tratar con el pueblo hebreo. Por eso mucha gente, cuando se están apartando del evangelio, se están yendo a judaizar, se están entrando también, y van a pasar por ese periodo con ellos. Hello. Porque acercarte al pueblo judío no es que te va a dar la salvación. Entonces hay gente que creen que si son judíos se van a salvar. Los judíos también tienen que arrepentirse. Y por eso es que va a venir ese tiempo para que todos ellos se vuelvan a Cristo, aquel que ellos despreciaron, aquel que ellos le dieron la espalda. ¿Dónde está la iglesia aquí? Por cuanto hay un pacto con los padres, Dios ha preparado ese último tiempo, y ahora tienen un velo puesto. Dios mío, mi alma te alaba, papá. Por eso lo encontramos en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios 2, vamos, ovejita.
Segunda de Corintios capítulo 3, perdón. Ya voy a terminar para entrar. Segunda de Corintios capítulo 3. Dice, gloria al Señor. Es del 7 en adelante. El 6, 3:6, para que puedan entender. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo, ¿de un qué? Nuevo. Todos somos ministros competentes de un nuevo pacto, que es el de la gracia. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Y no se trata que el estudio te mata. Aquí se trata de la ley. Porque la ley es lo que le dio vida al pecado, en el sentido de que no matará, no robará. Sacó a la luz. Pero ¿por qué dice que mata? Porque la ley no traía vida. La ley no traía oportunidad de salvación, sino era la gracia, el nuevo pacto. Están aquí. De manera que la letra mata. No se trata que le digan, mira, no hay que estudiar porque la letra mata. No, la letra da vida. La palabra da vida. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Amén. Entonces se trata del antiguo pacto y del nuevo, más el espíritu vivifica. Amén. Sigue, 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, así le llama el ministerio de muerte a la ley. Hello, Moisés bajó con la tabla, dice ministerio de muerte, lo que dio a luz al pecado: no matará, no robará, no codiciará. Antes de esto no había ley. La ley saca a luz el pecado. Pero la ley no te daba oportunidad para salvación. Tenía que completar todo el ritual de la ley, 613 mandamientos. Y Pablo dice que el que faltaba uno de ellos se hacía culpable de todo. Dios mío, qué bueno la gracia. Qué buena la gracia, yo dije. Hello. Y la alcanzamos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Dice, con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que la gloria que había en Moisés era pasajera. Lo que él recibió en el monte y bajó con la gloria, que tuvo que manchar su manto encima porque no podían ver el rostro de la gloria que tenía. Pero dice, eso es pasajero lo que tiene Moisés. Hablando del nuevo pacto que fue dado en el monte Sinaí. Esto es lo que significa. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Están conmigo? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Dios mío, qué gloria. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto en comparación con la gloria más eminente que vino a través de Jesucristo. Porque si lo que perece tuvo gloria, el nuevo pacto pereció. Ahora somos parte de un nuevo pacto. El viejo pacto pereció, el de la ley. Somos parte de un nuevo pacto. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me están siguiendo? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice Pablo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Dios mío, siento a Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, el del pueblo de Israel. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Déjalo así. Ahí donde está el punto, que hay gente que está quedada en Levítico, que después que estaban en la gracia, ahora retrocedieron para atrás. Después que conocieron la salvación de la gracia, ahora retrocedieron para atrás y están en Levítico. Después que fueron libres del pecado del mundo, ahora fueron engañados y están en Levítico. Pero no fue Levítico que te sacó del mundo. No fue la ley que te libertó del pecado cuando estaba en el mundo, que éramos borrachos, éramos malos. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Después que me liberta el Señor con su sangre del mundo, entonces si yo estoy confundido, estoy buscando la quinta pata al gato, me agarra el diablo fuera de base y me dice, no, lo que vale es la ley. Pero si no fue la ley que me libertó, si no fue en la calle que tú me encontraste, ay Dios mío, Dios le está hablando a alguien en esta hora. No fue en el mundo que tú me encontraste,
La gente que se está apartando de la verdad, están saliendo de las iglesias, no del mundo. Dígame, pastor, ¿por qué? Porque la ley no tiene fuerza para libertar a nadie del mundo, pero tiene fuerza para engañar a los que están dentro ya que fueron libres. Entonces ay, Dios mío, mi alma alaba a Dios en la gloria. Alguien tiene que recibir esto que está en su hogar. La gente que está corriendo ahora al judaísmo, entienda que oramos por Israel y estamos explicando que hay un plan para el final de los tiempos. Hello, y oramos por Israel. Pero usted no puede judaizarse cuando usted fue libre por la sangre del Cordero. ¿Están aquí? Entonces, después que usted fue libre, lo que están haciendo estas personas, reclutando ya al que fue libre. O sea, y volviéndola atrás a las prácticas, como el perro que se envuelve otra vez en su propio vómito. Hello. Después que Cristo me libertó, yo vuelvo atrás otra vez a los placeres mundanos. Y este es el arrastre que está teniendo ahora estas enseñanzas, porque ellos enseñan que cuando tú vienes a ellos otra vez, tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer. Y como la carne le gusta eso, tú el que quiere volver a lo mismo otra vez, corre para esos lugares. Pero el que esté esperando la venida de Cristo y quiere caminar una vida separada para Dios y en santidad, no va a correr. ¿Dónde está la gente que tiene fundamento en esta hora? Déjalo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese mismo velo es tan fuerte, ese espíritu, que ese mismo velo que tiene por Israel es el velo que se está poniendo las personas que ya fueron libres cuando vuelven para atrás otra vez y retroceden. Entonces tú, hermano, es fuerte esa atadura, porque viene un espíritu de confusión sobre la mente de esas personas que hay que ministrarle, ayunar, y un milagro de Dios puede a ellos rescatarlo. ¿Están conmigo? Mire, queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quita el velo? Mire, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? ¿El velo qué? ¿Qué va a pasar con el velo? Se le quitará la ceguera espiritual. Cuando se conviertan, ¿a quién? Dice el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ponte de pie, iglesia, si tú eres libre en esta hora. ¿Dónde está la gente que ya se le quitó el velo? El velo, el velo, el velo, el velo, el velo. El velo. Por eso es que el escritor a los Hebreos, en la última versículo del capítulo 10, dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Ay. Terminamos con eso, iglesia. Dios mío, me quedé con el bosquejo. Entramos en el 14. Estamos en el 14 ya. Mira lo que dice Hebreo. Esto me encanta. Vayan preparándose los hermanos. Aleluya. Ay, después leer este, Dios mío, qué poderoso. Y después vamos al 11. ¿Están aquí? 9 y 9. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 23 en adelante. 9, 23 en adelante. ¿Están aquí? Dice, fue pues necesario. 9, 23 de Hebreos. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Sí, se refiere al contexto donde la sangre de los machos cabríos se rociaban en los utensilios en el templo, en el tabernáculo, luego en el templo, la misma con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Se mataba el cordero, se traía la sangre y se presentaba todos los años para cubrir el pecado del pueblo. ¿Para qué? Para cubrir el pecado ¿de quién? Del pueblo de Israel. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio que fue en la cruz de sí mismo, para quitar del medio ¿qué? Para quitar ¿quién? Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una vez
Y después de esto, sigue 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto esperan a Cristo? Gloria a Dios. En el libro de Hebreos, versículos 38 y 39, dice, Hebreos 10, 38, 39. 10, 38, 39. Hebreos 10, 38, 39 y terminamos. Capítulo 10, versículos 38 y 39. Ponle un puntico más 9. 10. ¿Está aquí, ovejita? Esa gente está ungido allá atrás. Hebreos 10. Está bien, nota Hebreos 10 en la computadora. Hebreos 10, 38, 39 dice así: mas el justo vivirá por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hablándole al pueblo de Hebreo. Esta carta a los hebreos y nos habla a nosotros hoy. 39 de Hebreos 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. ¿De qué? ¿Dónde está la gente de fe en esta hora? ¿Dónde está la gente que no va a retroceder? ¿Dónde está el pueblo que dice, pastor, yo soy de los que no retrocedo? Aplauda a Cristo en esta hora. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz. Yo dije, Él hizo el sacrificio en la cruz. Por eso encontramos en el capítulo 14, donde empieza que el cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Es el cordero inmolado que presenta Juan en Juan capítulo 1, 29. Cuando presenta a Jesús, Juan el Bautista, y le dice a todo el pueblo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubre, sino que ya tú fuiste lavado, ya tú fuiste limpio por la sangre del cordero. ¿Dónde están los que han sido limpios por la sangre de Cristo? Aleluya, aplauda a Cristo en esta hora. Si usted es libre, aplauda a Cristo en esta hora. Mi alma alaba. ¿Dónde están los libres, los libres, los libres, los libres, los libres? Aleluya. Los ancianos suben para orar. Los libres. Aleluya.